Bienvenidos a Multidimensional Traveler, el viajero multidimensional. Los asombrosos misterios de la Tierra Hueca. Anexo 3. El enigma de los niños verdes intraterrestres de Gulpit. Existe importante documentación y evidencias escritas, que atestiguan que durante el reinado del rey Esteban de Inglaterra, que abarcó desde el año 1135 hasta el año 1154, en el siglo XII de nuestra era, aconteció un suceso realmente extraño y extraordinario en el pequeño pueblo inglés de Gulpit, ubicado en el actual condado de Suffolk. Gulpit tiene una larga, honorable y variada historia. Su antigüedad se cree que se remonta en el tiempo a unos 2000 años. 3 yacimientos romanos y multitud de asentamientos medievales son tan solo algunos de los vestigios del pasado que confirman que el pueblo de Gulpit se remonta en el tiempo hasta épocas muy antiguas y es muy posible que bajo sus tierras existan multitud de restos de épocas ancestrales. Durante el medievo, fue una de las zonas agrícolas más pobladas y productivas y la aldea se encontraba bajo la protección y la supervisión de la importante y antigua abadía de Bury St. Edmunds, una de las más prósperas de la época. El pequeño poblado, situado en las tierras arcillosas de la región central de High Suffolk, desde siempre fue un importante asentamiento eclesiástico y era un reconocido centro de peregrinaje, por su famoso santuario de Nuestra Señora de Gulpit. Los peregrinos que la visitaban también se sentían atraídos por las milagrosas propiedades del cercano manantial conocido por los habitantes de la zona como el Pozo de Nuestra Señora, cuyas aguas aportaban notables beneficios para los problemas oculares, debido posiblemente, entre otros factores, a su alto contenido en azufre. Mucha gente piensa que el nombre de la aldea tiene relación con la lana, pues en Gulpit se celebran importantes ferias de comercio de lana, pero la primera mención de la que se tiene referencia se remonta al año 1005, siendo esta fecha muy anterior al auge del comercio de esta fibra en la zona. Son famosos los antiguos pozos de lobos que existían en la región, y es muy posible que el nombre esté relacionado y tenga su origen en estas antiguas trampas para los cánidos salvajes que amenazaban al ganado y a los habitantes de la campiña. Se cree que estos pozos fueron diseñados y construidos por los romanos, durante su estancia en tierras británicas. En la actualidad, junto a uno de los muros bajos de piedra que delimitan los terrenos de la iglesia de Gulpit, situado céntricamente en uno de los extremos de la importante calle de la iglesia, se puede ver un curioso letrero o señal, forjada en metal, con el nombre del pueblo, la fecha del año 1977 que fue cuando el letrero fue erigido, y sobre esta, un óvalo que enmarca la silueta de los 3 símbolos que caracterizan a la localidad. Estos son, la imagen de un lobo en una posición elevada en un extremo, la silueta de la torre de la iglesia de Santa María ocupando la zona central, ambos en metal negro forjado y por último, la figura de 2 pequeños infantes, una niña con un vestido clásico y un niño con una camiseta y pantalones cortos que con una mano sostiene un palo, a modo de bastón y con la otra coge la mano de la niña. Ambos parecen estar mirándose y a diferencia de la figura del lobo, de la torre de la iglesia y el terreno, las figuras de los 2 pequeños están representados en metal de color verde. Las 2 principales fuentes de información de tan portentoso incidente provienen de 2 importantes personalidades religiosas, que plasmaron en latín los asombrosos acontecimientos que tuvieron lugar en el pequeño pueblo de Gulpit. Gran parte de lo recopilado en sus obras es información aportada por testigos de primera mano de cuanto se narra y es por ello que ambas obras son consideradas fieles testimonios de cuanto aconteció en ese período de la historia de Inglaterra. Se cree que ambas fuentes fueron escritas unos 40 o 60 años después de la fecha en la que tuvieron lugar los hechos. El reconocido y respetado historiador y religioso agustino inglés, Guillermo de Newburgh, nacido en el año 1136 y fallecido en el año 1198, recogió en el primer tomo de su importantísima obra, Historia Rerum Anglicarum, la primera de las 2 incuestionables pruebas del incidente que expongo en este videoprograma. En esta obra redactada en latín, se recoge fielmente todo lo acontecido en Gran Bretaña desde el reinado de Guillermo el Conquistador, hasta el reinado de Ricardo Corazón de León, abarcando el período comprendido entre los años 1066 hasta el 1198 y se conserva actualmente en el Colegio Corpus Christi,
de la reconocida Universidad de Cambridge, tratándose del más fiel y confiable documento de todo lo acontecido en ese período histórico de Inglaterra. Describe fielmente los hechos, recopilados basándose en las declaraciones de testigos directos del extraño suceso acontecido en la aldea de Gulpit. Según se recoge en sus escritos bajo el título de Los Muchachos Verdes, redactó el siguiente texto. Tampoco parece adecuado pasar por alto e ignorar un prodigio inaudito, que como es bien sabido, se produjo en Inglaterra durante el reinado del rey Esteban de Blois, pese a que muchos lo afirman. No obstante, he estado durante mucho tiempo en duda respecto al asunto, pues me parece inapropiado dar crédito en un principio a una circunstancia que carece de comprensión racional, o como mínimo, protagonizada por unos personajes tan misteriosos. Sin embargo, finalmente me sentí tan impresionado y abrumado por el peso de tantos y tan competentes y fiables testigos, que me he visto obligado a creer y cuestionarme sobre el asunto, que no pude comprender, rebatir ni esclarecer, por ningún medio de mi juicio. En Anglia Oriental, al este de Inglaterra, existe un poblado apartado, a una distancia de 4 o 5 millas del monasterio del bendito y mártir rey Edmunds, con varias oquedades de gran antigüedad, conocidas como Gulfpits, que quiere decir en lengua inglesa, Pits for Wolves, pozos para lobos, dando nombre a la cercana aldea. En la época de cosecha, mientras los agricultores segaban y recolectaban los campos, aparecieron en las proximidades de uno de los pozos dos niños, varón y fémina, con todo su cuerpo verde, un color insólito, que pronunciaban palabras desconocidas y con extraña vestimenta. Extraviados y atónitos fueron conducidos por los labradores a la aldea, asombrando a todas las personas que fueron testigos de tan novedoso espectáculo. Por varios días no se alimentaron, encontrándose hambrientos y casi sin fuerzas. No probaron ningún alimento de los que se les ofrecieron, pero sucedió que comieron con avidez algunas judías y vegetales traídos del campo. Comiendo las judías incluso con las vainas llorando de alegría. Uno de los espectadores les ofreció más vegetales y los niños los comieron con gran ansia y placer. Gracias a estos alimentos, se nutrieron por varios meses, acompañándolos con la ingesta de pan. Fueron cambiando su color gracias al efecto natural de nuestra comida y se fueron volviendo como nosotros a la vez que aprendían el idioma. Ciertas personas discretas acordaron darles el sacramento del bautismo, el cual fue administrado en consecuencia. El niño, que parecía ser el de menor edad, sobrevivió al bautismo, pero al poco tiempo, falleció de forma prematura. Su hermana, por el contrario, continuó gozando de una buena salud y no se diferenciaba de las mujeres de la región. Más adelante, como se supo, se unió en matrimonio en Leín, y vivió por muchos años, o eso es lo que cuentan. Después de aprender nuestro idioma, al ser preguntados por quiénes eran y su procedencia, se cuenta que afirmaron: somos habitantes de la tierra de San Martín, que es un lugar bendito y venerado en el mundo subterráneo que nos vio nacer. Cuando se les preguntó que dónde estaba ese lugar y que cómo aparecieron donde fueron encontrados, ellos respondieron: no sabemos ni podemos responder a esas preguntas. Lo único que recordamos es estar aquel día cuidando y alimentando el rebaño de nuestro padre en los campos y escuchamos un gran sonido, parecido al que emiten las campanas de St. Edmunds, y mientras absortos y fascinados escuchábamos ese sonido, aparecimos en los campos donde cosechaban. Al cuestionárseles si en su tierra se creía en Cristo o si conocían la luz del sol, ellos respondieron que en su tierra eran cristianos y existían las iglesias, y afirmaron: el sol no se levanta sobre nuestros conciudadanos. Nuestra tierra es muy tranquila por sus columnas, pero nuestro mundo está menos iluminado. Somos felices con una iluminación crepuscular similar a cuando aquí sale o se pone el sol y podemos ver en la lejanía otra región más luminosa, cerca de la nuestra pero separada por un extenso e inmenso río. Todo esto y muchos más asuntos, demasiados para enumerarlos, fueron contados por ellos a quienes les preguntaban. Permitamos que cada cual afirme lo que le plazca al respecto razonando según sus conocimientos y habilidades. Yo personalmente, no me arrepiento de dar constancia de este evento tan prodigioso y milagroso. A continuación, expongo la segunda mención que se hace de tan portentoso y fascinante suceso, perpetuado para la posteridad de la mano y el puño y letra del ilustre Ralph de Coulson, quien fue un importante cronista inglés de finales del siglo XII y principios del siglo XIII. Comenzó siendo un humilde monje, pero posteriormente llegó a ser el sexto abad de la orden cisterciense en la abadía de Coulson. Su obra más importante y reconocida, Chronicon Anglicanum, se encuentra en la Biblioteca Británica.
junto a otras muchas obras importantes recopiladas por el anticuario y bibliófilo Sir Robert Bruce Cotton. Se trata de una crónica de importantes eventos y sucesos históricos ocurridos en las cercanías de la abadía de Cowlishaye, desde su fundación en la primera parte del siglo XII y más concretamente desde el año 1113. En dicha obra, también se relatan los acontecimientos acaecidos en la aldea de Gulpit en relación a la desconcertante aparición de los misteriosos niños. Bajo el conciso y esclarecedor título de cómo un niño y una niña emergieron de la tierra, plasmó en su obra lo siguiente. Otra maravilla sorprendente sucedió en Shafek, en Santa María de Gulpit. Un pequeño y su hermana fueron encontrados allí, cerca de la boca de un pozo por los residentes del lugar, y tenían todas las extremidades de idéntica forma a la de los demás humanos, pero con diferente color de piel del resto de la gente de nuestro mundo. Toda su piel estaba teñida de color verdoso. Nadie era capaz de entender su discurso. Se les llevó entre gran expectación a la morada de cierto caballero, Sir Richard de Callan, en Wyke, y los dos pequeños lloraban amargamente. Se colocó ante ellos pan y otros alimentos, pero no tomaron ninguno de ellos, aunque estaban hambrientos, como contó posteriormente la muchacha. Por fin, cuando algunas judías recién cortadas en sus tallos fueron traídas a la residencia, hicieron gestos y señales con gran avidez para que se les dieran. Cuando les fueron entregados, abrieron los tallos en lugar de las vainas, pensando que las judías estaban en el hueco de estos y al no encontrarlos volvieron a llorar nuevamente. Cuando los testigos vieron esto, abrieron las vainas y les mostraron las judías desnudas. Las comieron con mucho apetito y por mucho tiempo no se alimentaron de otra cosa. El pequeño siempre estaba débil y depresivo, y falleció al poco tiempo. La niña gozaba continuamente de buena salud y se acostumbró a otros alimentos perdiendo el color verdoso de su piel y recuperándose paulatinamente todo el hábito sanguinario de su cuerpo. Más tarde fue regenerada por el santo bautismo y vivió por muchos años al servicio de este caballero, como me han contado frecuentemente tanto él, como su familia. Siendo ella en su forma de ser, bastante poco cariñosa y muy segura de sí misma. Al ser preguntada con frecuencia por las gentes de su tierra, afirmó que los habitantes y todo cuanto había en ese lugar, era de color verdoso, y que no veían el sol, sino que la luz era crepuscular, como después del atardecer. Cuando se le preguntó cómo había llegado a estas tierras, junto al pequeño antes mencionado, ella respondió que, mientras cuidaban de sus rebaños, llegaron a cierta gruta y al introducirse en ella, pudieron escuchar una melodía de campanas, y cautivados por su dulzura, pasaron mucho tiempo recorriendo la caverna, hasta que llegaron a la salida. Cuando se encontraron en el exterior, quedaron atónitos y sin sentido, cegados por la luz del sol y la insólita temperatura del aire, permaneciendo en ese estado por mucho tiempo. Inquietamente aterrorizados por los ruidos de quienes se les acercaban, quisieron volar, pero no encontraron la entrada de la gruta antes de ser retenidos. Como se puede apreciar, existen diferencias con la información recopilada por Guillermo de Newburgh. Estas variaciones se deben seguramente a la forma en la que cada autor escuchó y recopiló la información de lo sucedido. Guillermo de Newburgh habló y entrevistó personalmente a muchas personas que conocían el incidente y su exposición de los hechos es una compilación de varias afirmaciones del acontecimiento. Teniendo en cuenta que habían pasado años desde el suceso, es muy probable que las personas que le informaron fueran descendientes y familiares de las gentes que trataron directamente con los dos pequeños. Por su parte, Ralph de Cowlishaye da a entender que escuchó la historia en repetidas ocasiones, de una misma y única fuente, el propio Sir Richard de Callan, quien afirmaba haber formado parte directamente de los acontecimientos. Puede ser que tan solo se tratase de una forma por parte del noble caballero y su propia familia, de intentar ser incluido en la trama y así formar parte de los importantes escritos y la obra de recopilación histórica del propio Ralph de Cowlishaye. Es una verdadera lástima que Guillermo de Newburgh no plasmara en su obra toda la información recopilada por él, a la que tuvo acceso por medio de diferentes testigos fiables, por considerarla demasiado extensa. Hubiera sido estupendo conocer los verdaderos nombres de la niña y el niño, así como los nombres que se les asignó cuando fueron bautizados, por lo que afirma al final de su tratado sobre este fascinante suceso el religioso Agustino. Contaba con mucha más información acerca del acontecimiento, pero renunció a escribirlo, para no hacer la crónica muy extensa, algo realmente lamentable.
No me cabe la menor duda de que los aldeanos buscaron el acceso mediante el cual los niños habían llegado hasta el mundo exterior, ya fuese por una cueva o gruta de la región o por un asentamiento de agua como el manantial de Nuestra Señora de Gulpit. Si el pequeño fue bautizado antes de su lamentable muerte, como sostiene Guillermo de Newberg, lo más probable es que se le diese un enterramiento cristiano en el cementerio local que seguramente se encontraba en las inmediaciones de la iglesia de Gulpit. O incluso puede que sus restos fueran entregados a las autoridades eclesiásticas de la cercana abadía de Bury St. Edmunds. Por otro lado, si la muchacha vivió entre las gentes de Gulpit y finalmente se unió en matrimonio con algún lugareño o con algún vecino de las cercanas poblaciones, debería existir información fiable en los registros vecinales de la zona. Es cierto que debido a la antigüedad del incidente, estos registros pueden haberse visto afectados por las numerosas guerras acontecidas en Inglaterra o por sucesos tan lamentables como la fatídica epidemia de la peste bubónica, también conocida como peste negra, que asoló toda Europa, así como China, la India y Oriente Medio durante el siglo XIV. Estoy convencido de que lo más probable es que el propio Vaticano posea en los inaccesibles archivos de su biblioteca un detallado y minucioso registro de cuanto aconteció, pues no podemos pasar por alto que fue un monje conocido como Samson de Tottington quien se dirigió personalmente a Roma para obtener una carta del Papa Alejandro III, para que los humildes monjes de la abadía de Bury St. Edmunds recibieran la subvención de 10 marcos anuales tras haberles sido retirada dicha subvención por el rey Enrique II de Inglaterra, en beneficio de uno de sus oficiales, cosa que Felici finalmente consiguió, pues el donativo y los ingresos volvieron a ser recibidos por los monjes de la abadía. El reinado de Esteban de Blois finalizó en el año 1154 y tanto Guillermo de Newburgh como Ralph de Courcelles sitúan los acontecimientos de la aparición de los dos pequeños durante el reinado de este monarca, esto es, entre el año 1135 y el año 1154. Si el intrépido monje Samson de Tottington realizó su viaje a Roma en el año 1159, de seguro conocía el suceso de la misteriosa aparición de los dos niños y muy probablemente lo comunicó a las más altas autoridades eclesiásticas, si es que éstas no habían sido informadas ni tenían constancia de tan portentoso acontecimiento, con anterioridad a la visita del monje benedictino, futuro abad, de la abadía de Bury St. Edmunds. De toda la información sobre este apasionante suceso, expuesta hasta ahora, tenemos que cuestionarnos lo siguiente. Es realmente loable y admirable, que en pleno medievo, en una época donde todo lo extraño y desconocido, era considerado como algo sacrílego y negativo, los aldeanos de un apacible y tranquilo pueblecito de la campiña inglesa, lejos de caer en una mentalidad retrógrada y en actos maliciosos, les adoptaron gentilmente y les facilitaron todo tipo de muestras de afecto y de cariño. Se les dieron nuevas ropas y se les suministró todo tipo de alimentos, aunque estos últimos fueron rechazados en un principio, por desconfianza y desconocimiento. En un amable intento por beneficiarles y ayudarles para una pronta reposición de su comprensible estado de desorientación, se les permitió quedarse en la aldea, cuidados y mimados por todas las humildes personas que se interesaron y preocuparon por ellos. Podrían perfectamente haber sido objeto de desconfianza por parte de personas incultas y maliciosas, pero afortunadamente, no ocurrió ningún acto de fanatismo religioso ni nada parecido, al contrario, fueron tratados con educación y de la mejor forma posible pese a su extraño color de piel y su desconocido lenguaje. Según redactó Ralph de Courcelles, tanto el noble caballero inglés Sir Richard de Callan, como su familia, describieron la forma de ser de la joven, como muy introvertida y autosuficiente. No me puedo ni quiero imaginar la tristeza que la pobre muchacha sentiría al perder a su pequeño hermano, y al verse sola en el desconocido mundo exterior al que ahora pertenecía. Estoy seguro de que en muchas ocasiones regresó a la zona donde fueron encontrados, en busca de la gruta por la que llegaron hasta el mundo exterior de la Sagrada Madre Tierra, y me asalta la duda de si finalmente encontraría el acceso y se sentiría tentada de regresar a su maravilloso mundo subterráneo. En el texto de Guillermo de Newburgh, se informa de que con el paso del tiempo, la muchacha se enamoró y se casó con un vecino del pueblo de Lane, siendo muy probable que su descendencia haya perdurado hasta nuestros días. Me pregunto qué sentirán sus familiares al saber que por sus venas corre la sangre de un habitante del mundo interior y el mundo intraterreno de la Sagrada Madre Tierra.
Son datos verdaderamente importantes los aportados por la muchacha sobre el hecho de que su misteriosa tierra natal estaba delimitada por pilares o columnas rocosas, de lo cual podemos deducir que se trataba de una inmensa oquedad subterránea, rodeada y demarcada en la lejanía por inmensas masas pétreas, que sustentan el techo natural de roca, una región intraterrena envuelta por brumas y neblinas y con una imperecedera y constante luz crepuscular, que muy seguramente era una de las principales razones, junto a su tipo de alimentación, causantes de la distintiva pigmentación verdosa de su piel. A diferencia de otras referencias que he analizado en anteriores videoprogramas, el tamaño promedio de los dos infantes y el de los habitantes de su mundo era similar al de los humanos del exterior, lo cual nos indica que claramente no habitaban en el lado inverso de la Sagrada Madre Tierra, sino en un paraíso subterráneo más cercano a la superficie. Como sabemos, los seres vivos y criaturas, tanto la flora como la fauna, del mundo interior en la cara inversa del sagrado planeta, son siempre descritas como de tamaño y constitución muchísimo más grande que cuanto conocemos en el mundo exterior. La iluminación de su peculiar hábitat coincide con tantas descripciones y afirmaciones que defienden las ancestrales creencias y tradiciones orientales, acerca de inmensas zonas subterráneas donde una misteriosa luz natural de tonos verde azulados se difumina por todas partes, favoreciendo el crecimiento de diferentes especies tanto vegetales como animales, así como aportando una asombrosa longevidad y otros muchos beneficios a todas las criaturas que habitan bajo este tipo de iluminación tan suave y fructífera. Teniendo en cuenta que este tipo de luminosidad que ellos describían era como crepuscular, similar a la que se puede experimentar justo antes y después de que el sol salga o se ponga en el mundo exterior, tenemos que prestar mucha atención al factor de que, muy a lo lejos, desde sus tierras se podía vislumbrar otra región muy diferente, con más luz y de la que estaban separados por una gran masa de agua, que la pequeña describió como un extenso río subterráneo. Puede ser que esa región apartada, a la que se refiere, sí que formara parte del mundo interior de la cara inversa de la Sagrada Madre Tierra y estuviera bañada por los rayos de luz del Sol central, siendo esa la razón de que estuviese mucho más iluminada. Quizás sus tierras estaban situadas justo antes de llegar al lado inverso en las profundidades recónditas del sagrado planeta. En la información recopilada por Guillermo de Newberg, la pequeña afirma que cuando escucharon los sonidos de campanas, se vieron transportados al exterior, pero no especifica de qué manera, mientras que en la versión de Ralph de Coulson, se relata que los dos pequeños se adentraron en una gruta que tras un tiempo considerable, les condujo a la superficie. Como trataré en próximos anexos, según diferentes tribus sudamericanas que afirman y defienden haber tenido contacto directo con los habitantes y criaturas de las profundidades, así como haberse desplazado en persona, hasta el mundo intraterreno y el mundo interior de la Sagrada Madre Tierra, conociendo tanto ciudadelas subterráneas como el lado inverso del sagrado planeta. Los viajes hasta lo más profundo duran días e incluso semanas y meses, dependiendo de la profundidad que se recorra. Al igual que se narra en el revelador libro del farmacéutico y líder de la medicina ecléctica, el norteamericano John Urijoy, titulado Etidorpa o el fin de la Tierra, publicado en el año 1895, estas tribus afirman que tras días de viaje por el subsuelo, se llega a una zona donde la gravedad deja de existir. Cuando el viajero se adentra en esta región subterránea, poco a poco va perdiendo peso hasta llegar a ser ingrávido y necesita agarrarse a las paredes para poder avanzar. Después de atravesar esta zona de gravedad cero, nuevamente se va recuperando peso y volviendo a sentir la atracción gravitatoria, si bien es notablemente mucho más liviana que en la superficie del planeta. El factor de una gravedad mucho menor, sumado al de la fuerza de atracción del Sol central, que ilumina constantemente el mundo interior, serían claves en el desarrollo de todas las formas de vida de esas regiones, influenciando directamente en el gran tamaño de la flora y de la fauna. Esta zona se encontraría aproximadamente a 400 millas de la superficie, o lo que es lo mismo, 643,738 kilómetros de profundidad, estando en este punto el verdadero foco de la atracción gravitatoria de la Sagrada Madre Tierra, justo a la mitad entre la superficie y el lado inverso del sagrado planeta. Los dos pequeños no contaron haber vivido una experiencia similar, lo cual me lleva a pensar que su tierra se encontraba relativamente cerca de la superficie. No relataron haber pasado días ni semanas vagando por la cueva, solo afirmaron que fue un largo recorrido.
Otra duda que me asalta es la de qué tipo de criaturas serían las que conformaban el rebaño que los dos pequeños afirmaban estar cuidando, cuando se dejaron llevar por el embriagador sonido de campanas, que les condujo hasta el exterior. Claramente, todo indica que el tipo de alimentación al que estaban acostumbrados era vegana o vegetariana, muy probablemente crudívora, pues en un principio rechazaban toda la comida que se les ofreció. Otro factor muy llamativo es que buscasen las judías dentro de los tallos y no dentro de las vainas. Es posible que la disposición de los vegetales y las plantas de su mundo subterráneo no fuera idéntica a la que se da en la superficie del sagrado planeta. Aparte de estas dos fiables e indiscutibles fuentes de documentación, que son las primeras y más fieles a los hechos acontecidos, han sido muchos los autores que han estudiado y recopilado información sobre este portentoso e inaudito incidente. Si bien todos tienen como referencias principales e ineludibles los escritos de Guillermo de Newburgh y Ralph de Courcelles, todas las obras escritas posteriormente sobre este sorprendente suceso han aportado poco o nada a la historia, y ante todo hemos de tener muy en cuenta que todos estos libros beben de las dos mismas fuentes, las excelentes obras de estos dos religiosos. La historia de los niños verdes intraterrenos de Google-Pit es también abordada en el año 1586 por el anticuario e historiador inglés William Camden, en su obra en latín, Britannia, que es una descripción topográfica de Gran Bretaña. En 1638, el clérigo y obispo inglés, Francis Goodwin, en su obra considerada precursora de la ciencia ficción, The Man in the Moon, también hace referencia al suceso. Por su parte, el escritor irlandés experto en mitología y folclore, Thomas Keathley, incluyó esta historia en la segunda edición de su obra Fairy Mythology, Mitología de las Hadas, en el año 1850. Pero fue en pleno siglo XX cuando la historia se convirtió en tema de culto dentro de la cultura popular, debido en gran parte a autores como el pensador, filósofo, político y poeta británico, Herbert Reed, con su única novela completa, titulada The Green Child, La Niña Verde, del año 1935. El experto en fenomenología psíquica internacionalmente reconocido, Ian McLean, incluyó la historia de los dos pequeños en su obra recopilatoria, Destinos Extraños, publicada en 1965. También el ensayista y estudioso de la ciencia, la alquimia, lo paranormal y las ciencias y fenómenos ocultos, esotéricos y místicos, Jacques Berger, con su obra, Los extraterrestres en la historia, del año 1972. En algunas de las mencionadas obras, se especula con la teoría de que los dos pequeños, quizás viniesen del recóndito y desconocido cosmos, o puede que de alguna de las muchas dimensiones paralelas existentes. Como ya sabrán quienes han visualizado mis otros videoprogramas, soy un ferviente defensor de la creencia en la existencia de vida en todos los rincones del sagrado cosmos, así como un fiel valedor de la creencia en infinitas dimensiones espacio-temporales. Y pese a que defiendo y mantengo la firme opinión de que la Sagrada Madre Tierra ha sido visitada y habitada por inteligencias extraterrestres y multidimensionales, desde tiempos inmemoriales, me remito en esta ocasión a la sincera afirmación de los dos pequeños y más concretamente de la muchacha, de que su tierra de origen se encontraba en algún lugar subterráneo de la Sagrada Madre Tierra. Una localización intraterrena, a lo que ellos se refieren como la Tierra de San Martín o la Tierra Santa de Martín, un lugar portentoso donde no existe la luz del sol, y donde todo, tanto flora como fauna, tiene esa característica y peculiar tonalidad verdosa. Una tierra envuelta en brumas, desde la que se puede divisar a lo lejos otra región mucho más extensa y notablemente más iluminada, separada en la distancia por un inmenso asentamiento de agua, al que los dos pequeños se refieren como un inmenso río, pero que muy posiblemente sea un gran lago o un estrecho geográfico, es decir, un amplio paso o canal de agua, que separa ambas regiones de tierra y que comunica dos grandes lagos o dos mares, en las profundidades del mundo interior. Como defienden muchos autores y defensores de la creencia en el mundo intraterreno y el mundo interior de la Sagrada Madre Tierra, entre los que orgullosamente me incluyo, es más que posible y realmente probable que diferentes seres y entidades extraterrestres y multidimensionales formen parte de los maravillosos habitantes del mundo subterráneo y el mundo interior de este sagrado planeta. Pese a que en un principio no pensaba mencionarlo en este apasionante anexo sobre mi investigación del incidente de los dos niños verdes intraterrenos de Google-Pit, me
me he topado con un suceso demasiado similar, y lo que en un principio me pareció que podía ser nueva y relevante información, ha resultado lamentablemente ser un vergonzoso plagio descarado del verídico suceso ocurrido en Gran Bretaña. Como fiel entusiasta y apasionado de la investigación de la creencia en el maravilloso y misterioso mundo intraterreno y mundo interior de la Sagrada Madre Tierra, vengo exponiendo en diferentes videoprogramas toda la información y documentación a la que inexorablemente voy teniendo acceso, referente a la existencia de todos estos ancestrales, asombrosos y portentosos lugares, ubicados bajo el subsuelo y en las profundidades de la Sagrada Madre Tierra. Pero creo que es también mi deber informar al espectador de posibles fraudes, engaños e incongruencias, lamentablemente relacionados con toda esta apasionante temática. Me he decidido a dar mi más sincera opinión sobre este suceso sospechosamente similar a lo acontecido en Inglaterra durante el siglo XII, supuestamente ocurrido en el mes de agosto del año 1887, en un ilocalizable pueblo llamado Banjos, en las inmediaciones de Barcelona, en la comunidad autónoma de Cataluña, en el nordeste de España. La sospechosa historia es una repetición total del verídico incidente de Gulpit, variando tan solo la fecha y el lugar. Hay que destacar que no hay registros de la existencia de un pueblo llamado Banjos como tal. Hay quien se empeña en buscar conexiones con otras poblaciones de nombres similares en territorio español, como por ejemplo, Bajol y Banyoles en Gerona, Banco en Barcelona, Cap de Banjos en Menorca, Bango en Asturias. Pero en ninguno de estos lugares tienen constancia ni saben nada de un acontecimiento tan asombroso. En un principio pensé que quizás no se tratara de un pueblo o aldea, sino de un conjunto de granjas o masías y sus zonas aledañas, que recibieran ese nombre, pudiendo incluso haber desaparecido durante el lamentable conflicto que fue la triste y cruenta Guerra Civil Española. Pero la dudosa afirmación de que médicos y científicos de Barcelona tomaran parte en la investigación de tan extraño acontecimiento, y que no exista documentación comprobable al respecto, me pareció de lo más sospechoso. Ante un acontecimiento de tal importancia, la comunidad científica española se habría hecho eco a nivel nacional, cosa que no sucedió. Lo que principalmente me lleva a no creer en esta poco original repetición de la historia, es que supuestamente los niños vestían trajes ajustados plateados y su cabeza era más grande de lo normal, con una mezcla de rasgos africanos y orientales, y nuevamente, al igual que en el caso de Inglaterra, el color de su cuerpo era verde. En esta versión modernizada, los dos pequeños fueron encontrados directamente en la entrada de una cueva. Hipotéticos estudios, realizados por desconocidos, anónimos e ilocalizables médicos y especialistas, afirmaban que solo poseían un pulmón y no tenían páncreas. Como se puede apreciar, se les está dando rasgos más propios de seres extraterrestres que de seres intraterrenos. En esta versión, aparte de la muerte del pequeño, la niña también falleció 5 años después. Hasta aquí podría tratarse de una caprichosa repetición espaciotemporal y multidimensional, un eco repetitivo de un suceso más allá de nuestra comprensión. Pero el hecho de que no exista absolutamente ninguna documentación fiable en un incidente tan excepcional, es más que sospechoso. La gota que colma el vaso, y que es casi un factor y un dato ofensivo, es que supuestamente, los niños fueron apadrinados por el alcalde o un juez de la ilocalizable población conocida como Banjos. Este incomprobable ni verificable anfitrión, no registrado en ningún documento, curiosamente se llamaba Ricardo de Calmo, o Ricardo de Calvo. En la información sobre el incidente de Gulpit recopilada por Ralph de Courcelles, él afirmaba sinceramente que toda la narración de lo acontecido a los dos pequeños le fue facilitada por el noble caballero inglés, Sir Richard de Calne. En efecto, el nombre del supuesto alcalde, o juez, no es más que una copia hispanizada del nombre del noble caballero inglés. Al contrario que ocurre con el reconocido y verídico incidente de Gulpit, donde la considerable antigüedad del suceso, unido al testimonio fidedigno de dos documentos tan fiables y respetados como son el Historia Rerum Anglicarum, de Guillermo de Newburgh, y el Chronicon Anglicanum, de Ralph de Courcelles, ambos considerados como referentes auténticos de todo lo acontecido en la historia de Inglaterra durante ese período histórico, la falsa historia supuestamente acaecida en España no tiene ninguna base ni referencia que la sustente. No hay absolutamente ninguna documentación ni tampoco información fiable al respecto, y considero que se trata de un descarado y ofensivo plagio, que lo único que consigue es manchar y desprestigiar el verdadero acontecimiento ocurrido durante el siglo XII en la apacible aldea de Gulpit. Para concluir con este anexo,
Quiero invitar al espectador a que se una a mí en una experiencia muy especial, gratificante y placentera. En un sincero y esperanzador intento, por ayudar a esos dos pequeños desorientados, que por el instinto de la curiosidad infantil, llegaron al mundo exterior de la Sagrada Madre Tierra y que lamentablemente no pudieron regresar a su mágico hogar. Cerremos los ojos e intentemos imaginarnos en una realidad paralela, una de las muchas dimensiones espacio-temporales existentes en el sagrado cosmos. Nos encontramos en un bosque cercano al tranquilo y hermoso pueblecito de Gulpit, en el este de Inglaterra, en un caluroso día de verano de un año desconocido del siglo XII de nuestra era, rodeados de unos pedregosos y arbolados altiplanos con desconocidas cuevas y manantiales naturales de agua fresca y cristalina. Cerca se encuentran los prados y los campos de cultivo y en la lejanía, podemos escuchar a los campesinos mientras realizan las labores de labranza. En distintas zonas circundadas por arboledas, se pueden apreciar los senderos y caminos que conducen a las vecinas localidades de Wakey Lane, y algunos de ellos llegan hasta Bury St. Edmunds. Al ser un día tranquilo, se encuentran muy poco transitados, prácticamente, no hay nadie en los alrededores. Nos desplazamos tranquilamente entre los árboles mientras escuchamos el trino de los pájaros y el corretear de algunos animales campestres entre la frondosa maleza. No pasa mucho tiempo hasta que nos percatamos de unos sonidos que no son provocados por los animales y pájaros del entorno. Dos pequeños, una niña y un niño, agachados y abrazados, lloran desconsoladamente y se cubren los ojos y la cara bajo el sol que se filtra entre las ramas de los árboles y les deslumbra. Cegados por los rayos de la potente luz del sagrado astro, a lo que no están acostumbrados, han caído en uno de los pozos para lobos, que dan nombre a la cercana aldea. Por suerte no están lastimados, aunque sí se han manchado con un poco de barro, tan solo se encuentran asustados y comprensiblemente desorientados. No prestemos atención a su inusual color de piel, ni a sus extraños ropajes, ni tampoco nos alarmemos por sus desconocidas palabras. Sencilla y únicamente les ofrecemos la mano y les ayudamos a salir del pedregoso agujero, los tranquilizamos con palabras amables y una sincera gran sonrisa. El pequeño sostiene en una de sus manos un palo de madera casi de su misma altura, un hermoso bastón decorado con llamativos y desconocidos relieves. Mientras con gestos les indicamos que no hagan ruido, les guiamos hacia las cuevas cercanas. Tras cruzar un pequeño asentamiento de agua, que fluye desde unas musgosas piedras de gran tamaño, y subir con cuidado por una pequeña pendiente rocosa, llegamos hasta una zona con más vegetación y con unos frondosos árboles de considerable antigüedad. Algunas de las cuevas están escondidas tras la espesa maleza, mientras que otras se camuflan detrás de los troncos y las ramas de los robustos árboles. La niña coge fuertemente la mano del pequeño y señala la entrada de una de las cuevas mirándonos con los ojos muy abiertos. Les damos unos cómodos recipientes portátiles de cuero con mucha agua y también les regalamos unas pequeñas mochilas de tela resistente, llenas de judías, frutas y repletas de muchos y apetitosos frutos secos. Les indicamos que se adentren y que regresen a su hermoso hogar en una apacible región subterránea donde todo es de color verdoso, donde les esperan sus preocupados padres y todos sus seres queridos y sus muchos amigos. Los dos pequeños se secan las lágrimas y agradecidos y muy contentos por los obsequios, se internan nuevamente en la gruta, mientras sonrientes y muy felices nos dicen adiós con las manos, perdiéndose en la profundidad de la caverna, regresando a su apacible y maravilloso mundo, lleno de fantásticas cuevas, grutas y catedrales subterráneas, surcado por asombrosos e incontables ríos, lagos y lagunas, así como mares y océanos, de incomparable agua pura y cristalina, mientras avanzan iluminados por esa misteriosa luz verde azulada que hace florecer la vida allí donde parece imposible, y que otorga extrema longevidad, salud e incomparable felicidad, más allá del mundo terrenal, en las inmensas y maravillosas profundidades y en los asombrosos confines subterráneos de la Sagrada Madre Tierra.